Pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos. Y quiero iniciar compartiéndote que en 1929 la Universidad de Stanford realizó un estudio para analizar el IQ, el coeficiente intelectual, de los 300 personajes más inteligentes de la historia hasta ese momento. Y publicaron este estudio. Sorprendió que entre nombres que todo el mundo esperaba, de genios, de gente con un IQ altísimo, como Leonardo da Vinci, como Isaac Newton, aparecieran nombres como el de Carol Lewis o Hans Christian Andersen. Si no sabes quién es Carol Lewis o no conoces a Hans Christian Andersen, seguramente conoces lo que ellos escribieron. Y ellos no escribieron tratados filosóficos ni tratados científicos, sino cuentos para niños. La Sirenita, El Patito Feo, Alicia en el País de las Maravillas. Son el resultado de mentes excepcionalmente talentosas, de gente increíblemente inteligente que se dedicó a hacer historias para niños que todos conocemos y pues tan buenas que han llegado hasta nuestros días, ¿no es cierto? Si ponemos atención, nos daríamos cuenta que las historias para niños que se han venido repitiendo de generación en generación, que nosotros las escuchamos de nuestros padres y nuestros padres de sus padres, en realidad no son tan simples como parecen. Encierran verdades muy profundas. La verdad del Patito Feo es muy profunda. La Sirenita, Alicia en el País de las Maravillas. Yo no sé si leíste el traje nuevo del emperador. Ya cuando profundizas es una barbaridad realmente lo que están expresando. Y si hablamos de historias bíblicas que nosotros compartimos a nuestros niños y que han ido compartiéndose de generación en generación, destacan dos historias en particular que nunca van a faltar en las escuelitas dominicales, nunca van a faltar en los libros para colorear de niños, nunca van a faltar en una Biblia para niños, que son la historia del arca de Noé, nunca va a faltar Noé y sus animalitos, y la historia de Jonás y la ballena. Son historias que parecen historias muy apropiadas para niños, que no era una ballena, se los aclaro, pero bueno, eso es otra historia. Hoy vamos a hablar de la historia de Jonás, una historia que parece una historia sencilla, una historia muy apropiada para compartirla con un niño, que hasta un niño puede entender, pero hoy vamos a ver, con la revelación del poder del Espíritu Santo, las realidades tan profundas que oculta esta maravillosa historia. Así que vamos al libro de Jonás, Jonás capítulo 1, que además es una historia que todos conocemos, ¿no es cierto? Si usted no conoce la historia de Jonás, el próximo domingo, en lugar de entrar aquí, se va a la escuelita dominical, a los salones de aquí al lado. Cuando se aprenda la historia de Jonás y el arca de Noé, entonces ya viene aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Ahí le va, Jonás capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Así inicia esta historia, pues que es una historia muy atractiva, una aventura para un niño.
Vamos a hacer una segunda lectura, pero una segunda lectura para adultos, simplemente profundizando en el texto. Así que volvamos a Jonás 1:1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Esto a un niño no le dice mucho, salvo que entiende que es un profeta de Dios, que Dios lo envía a un lugar a decirles que arrepientan porque están siendo muy malos. Pero la Biblia nos deja saber que es la ciudad de Nínive. Y Nínive era la capital del imperio asirio. Así que Dios le pide a Jonás ir a la capital de uno de los imperios más crueles que han existido en la historia de la humanidad. Si tú sabes de historia, sabrás de las costumbres brutales de los asirios. Cuando conquistaban un pueblo, lo primero que hacía eran literalmente adornar la entrada, las puertas a esa ciudad con montañas de decapitados. Decapitaban a las personas y hacían montañas, montículos de cabezas. Llegaban con los reyes, con los gobernadores y los empalaban vivos, a ellos y a sus familias. A la gente que estaba alrededor de ellos, cercana, los despellejaban aún en vida. Violaban a todas las mujeres como costumbre. Y si tú vas a un museo, cualquier museo del mundo donde se exhiba arte asirio, vas a poder ver cientos de relieves con estas prácticas que ellos orgullosamente dejaban a la posteridad. Ellos hacían alarde de su crueldad. Hasta hoy en día puedes ver el arte asirio, que es impactante. Así que cuando ya profundizamos y te imaginas que Dios le dice a Jonás, tienes que ir a ese lugar, ya no parece tanto un cuento para niños. Se empieza a convertir en una historia de terror. Porque luego vas a ir a un lugar con el imperio más, a la capital además. De estos pueblos brutalmente violento y cruel, y aparte les vas a decir que ya me llegaron hasta acá. Y entonces dice el verso 3, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Baja a Jope, donde encuentra un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, paga su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Así por encimita, pues tampoco nos dice mucho. Porque quizá como no conocíamos las implicaciones de lo que significaba Nínive en ese tiempo, no conocemos pues ni siquiera qué implicaciones tiene Tarsis. ¿Dónde estaba Tarsis? Ubicamos que Jonás estaba en Israel. Lo mandan a Nínive, pero él agarra, paga su boleto para ir a otro lugar, a Tarsis. Tarsis estaba lo que hoy es el sur de España. O sea, bastante lejos y totalmente en otra dirección. De hecho, en la dirección opuesta. Y si esto no te dice mucho, permíteme representarlo en términos que nosotros vamos a entender. Imagínate que tú estás en París y Dios te dice que vayas a Venecia. Porque es la distancia que hay. 900 kilómetros estaba entre Israel y Nínive. Y tú en lugar de irte a Venecia, te vas a Nigeria, que está a 4,000 kilómetros. Eso es lo que está haciendo Jonás. Y tampoco te dice mucho Europa. Te lo voy a poner todavía en nuestros términos. Haz de cuenta que Dios te dice que vayas a Monterrey, que es la distancia. Y tú en lugar de Monterrey vas y te compras un boleto y terminas en Perú. Eso es lo que hizo Jonás. En lugar de irse a Monterrey, agarra el sentido contrario, pero hasta Perú. Y bueno, Dios envía una tormenta. Tratan de sortearla, los marineros no pueden. Jonás tranquilamente dormido. Empiezan a tirar los aparejos, no pueden, y los marineros se dan cuenta, porque eran hombres de mar, conocían las tormentas naturales, intuyen, infieren que esa tormenta, su origen no es natural. Dicen, aquí hay algo extraño, porque esta tormenta está empeorando y empeorando y empeorando. Y entonces empiezan a indagar, conocemos la historia y terminan yendo con Jonás y decirle, oye, que algo está pasando y sospechamos que quizá tú tengas algo que ver. Y vamos a ver qué sucede, verso 8.
Entonces le dijeron ellos, los marineros, a Jonás: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. A veces pensamos: ¿por qué huyó Jonás? ¿Por qué cuando Dios le dice ve a Nínive, huyó? Entendiendo lo que es Nínive, pues por miedo a morir. Porque Dios parece que lo está enviando al matadero. Entonces dice: no, yo voy para el otro lado. Pero si vemos el texto, nos damos cuenta que Jonás no tenía miedo a morir. Es más, varias veces va a decir que prefiere morir que ir a Nínive. Y esta es la primera. Van los marineros: oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y dice: yo soy la causa, porque estoy huyendo de Dios. Dios me mandó algo y yo me estoy yendo en otra dirección. Bueno, vamos a tratar de salvar. No podemos. Esto está peor cada vez. ¿Qué hacemos? Te damos un raite, nos regresamos y te dejamos en Nínive. Y dice: no, prefiero que me avienten. Y cuando me avienten, esto se va a acabar el problema para ustedes. Y yo prefiero morirme a ir a Nínive o a que me lleven a Nínive. Fíjate, entonces no tenía miedo a morir. Esa no es la razón por la cual Jonás huyó en otra dirección. Podemos pensar que era incrédulo, pero la Biblia dice que era un siervo de Dios, que era un siervo de Yahvé, era profeta, y él mismo se va a identificar. Lo leímos cuando dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Así que nos damos cuenta que sorprendentemente Jonás no huyó ni por miedo ni por incredulidad. Hubo otra razón. Él dice: mátenme, a mí no me importa. Conocemos la historia, lo avientan por la borda, y ahí quizás es la parte más espectacular o más dramática de esta historia, que llega este gran pez, que muchos dicen que era una ballena. No fue una ballena, fue un gran pez. La ballena no es un pez, es un mamífero. En fin, se lo traga, se queda en el vientre. 3 días, 3 noches, Jonás ora y conocemos la historia. Llega finalmente a Nínive, a donde debió de haber ido desde el principio. Va a compartir la palabra a este pueblo brutal. Pero este pueblo brutal recibe la palabra, se arrepiente, Dios los perdona. Y aquí, en el capítulo 4, Jonás nos va a revelar la sorprendente razón por la cual él huyó y agarró para Perú en lugar de para Monterrey. Vamos a leerlo. Jonás capítulo 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. ¿Qué fue lo que disgustó a Jonás y lo hizo enfurecer? Fíjate, se enfureció. Se disgustó en gran manera. Vamos a ver qué. Así que oró el Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Qué fue lo que le molestó a este nivel? Que dice: mira, mejor mátame. Esto es lo que no quería. Ya sabía que iba a pasar. Que perdonara a los asirios. Él no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Y cuando después de todo lo que pasa, llega a Nínive y se arrepienten, se enoja con el Señor y le dice: por eso no quería venir. Yo tenía razón. Sabía que los ibas a perdonar a estos desgraciados. ¿Y sabes qué? Estos desgraciados merecen morir. Estos desgraciados no se merecen tu perdón. Han empalado, han asesinado, han decapitado, han violado a nuestras mujeres. Y yo sabía que tú los ibas a perdonar. Por eso agarré a Perú. Desgraciada ballena. La razón por la que huyó es porque él no estaba de acuerdo
en cómo Dios actuaba. No era falta de conocimiento de Dios, lo conocía. No era temor a la muerte. Era que no estaba de acuerdo y le molestaba en gran manera cómo Dios actúa. Y aquí es donde entramos nosotros. Porque muchas veces nos embarcamos a Tarsis sin darnos cuenta, porque no estamos de acuerdo con los planes de Dios. No estamos de acuerdo en cómo Dios actúa. No estamos de acuerdo que le llame pecado a cosas que a nosotros nos parecen tan deleitables. No estamos de acuerdo en que nos pida perdonar a quien nos ha ofendido, a quien nos ha lastimado, a quien nos ha traicionado. No estamos de acuerdo en que nos diga que ayudemos y extendamos nuestra mano a aquellos que no lo merecen. Y nos embarcamos a Tarsis. Hay un detalle aquí que se pasa mucho por alto. Dice el texto que Jonás incluso pagó su boleto, su peaje. Pagó para ir a Tarsis. Y era un viaje de 4,000 kilómetros. O sea, pagó una buena cantidad de su bolsillo para huir de la instrucción de Dios. Tú tienes que saber que cada vez que te alejas de las instrucciones de Dios, pagas un precio alto. Pagas un precio alto. Claro, Jonás se estaba dirigiendo a un buen lugar, Tarsis, hoy sur de España. Y desde entonces era un lugar muy próspero, era un lugar muy hermoso, bellísimo. Pero ¿sabes qué? Nunca llegó ahí. Nunca llegó ahí, porque no puedes llegar a un lugar próspero, a un lugar hermoso y a un lugar precioso y a un paraíso si huyes de la dirección de Dios. Ese lugar es una fantasía, es una ilusión. Tú puedes pensar que vas a llegar, pero no vas a llegar porque las mismas tormentas que tú vas a causar con tus malas decisiones te lo van a impedir. Y vas a ver cómo empiezas a tirar cosas por la borda tratando de llegar a un buen puerto. Y esas tormentas no solamente no mejoran, empeoran. Hay personas que por alejarse de las instrucciones de Dios han tirado por la borda su matrimonio, que están tirando por la borda su familia, que están tirando por la borda su salud, por alejarse de Dios. Tan fácil que era obedecer a Dios. Si hubiera ido a Nínive desde el principio. Bueno, sí, pero era el imperio asirio, eran los ninivitas, eran muy crueles, eran poderosos. No son más poderosos que Dios. No son más poderosos que Dios. Él hubiera ido con el favor del Señor. De hecho, terminó yendo. No, pero es que los ninivitas son temibles. El más temible es Jehová de los ejércitos. Y él buscaba alejarse de Dios. Cuando uno va en dirección contraria a la palabra de Dios, se van a levantar tempestades que no se van a calmar. Porque tú eres la causa de la tempestad. Ahora, siempre va a haber tormentas. Siempre va a haber tormentas. Y siempre va a haber hombres y mujeres con la capacidad de dormir en las tormentas. Cuando yo escucho que Jonás, hay una tormenta, todo el mundo está panicado, menos él, y se va a dormir, inmediatamente viene a mi episodio otra historia del Nuevo Testamento, donde hubo también un hombre que cuando todo el mundo está panicado en una tormenta, él se va a dormir. ¿Saben quién es, verdad? Jesús. Jesús también durmió en una tormenta, al igual que Jonás. Son dos hombres durmiendo en medio de una tormenta tranquilamente, pero el origen de la tormenta era totalmente distinto. Eran dos tormentas distintas. Las tormentas que enfrentan los apóstoles era inevitable. La tormenta de Jonás era evitable. Y nosotros tenemos que aprender a evitar las tormentas innecesarias.
Ya muchas tormentas hay, huracanes, tifones, problemas que se nos presentan todos los días, súbitamente, sin esperarlo, como para que nosotros todavía tengamos la imprudencia de causar tormentas sobre tormentas que podemos evitar siguiendo las instrucciones de Dios. Cuando Dios te da una instrucción, no busca hacer el mal, busca siempre hacer el bien. Toda instrucción de Dios es para nuestro bien. Todo a lo que Dios le llama pecado, no le llama pecado para probarte o para hacerte sufrir o para medir tu capacidad de autocontrol. Lo hace para evitarte sufrimiento. Y hemos sufrido mucho innecesariamente en un mundo donde por sí hay aflicciones. La buena noticia es que Jonás, a pesar de su neurosis, era un siervo del Señor y clamó al Señor. Era oveja de su prado y Dios no pierde ni deja que se pierda ninguna de sus ovejas. Una vez que Dios te toma de la mano, Dios nunca te va a soltar. Fíjense lo que enseñó Jesucristo. Mateo capítulo 18, verso 12-14. Palabras de Jesús de Nazaret. Un hombre que dijo, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, para finalmente resucitar y llegar con el mensaje de salvación. Mateo capítulo 18, verso 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Dios no desea que nadie se pierda. Y si una oveja de su redil se descarría, la Biblia dice, el buen pastor va por ella y la devuelve. Va por ella y la regresa. Es capaz de dejar las 99, es capaz de mover montañas, es capaz de mandar un gran pez, es capaz de ir a la cruz y morir para que regreses al redil. Pero no te va a dejar. Denle un aplauso al Señor. Y Dios está haciendo lo mismo hoy. Porque tú eres ese Jonás que se ha alejado de la instrucción de Dios y que estás en una tormenta innecesaria. Y así como usó la boca de un gran pez, iba a decir, hoy te mandó una ballena a hablarte, pero no me gusta esa idea. No me gusta. Dios es capaz de hablarte y de llamarte de 1000 maneras hasta que entiendas. Pero no es necesario que pierdas tantas cosas en el camino hacia Tarsis. Que eches tantas cosas por la borda. Entre más rápido comprendas, menos sufrimiento. Y tú puedes estar pensando, pero es que ya estoy muy lejos. Me he alejado tanto, he perdido tanto, que quizá va a ser muy doloroso el camino a casa. Finalmente Jonás estaba ya muy lejos. Pero Dios te dice hoy, tienes que regresar. Tienes que regresar a lo que yo te he encargado. Tienes que regresar a lo que yo te he comisionado. Tienes que regresar a lo que fuiste llamado. Tienes que dejar de huir. Pero estoy tan lejos. Fíjate que Dios envía a este pez. Y dice la Escritura que cuando Jonás clama, el pez va y lo vomita en tierra firme. Y que desde ahí, no nos dice exactamente en qué lugar fue, pero dice que desde ahí, donde el pez lo vomitó, Jonás se encaminó hacia Nínive. Se fue ya caminando. ¿Qué es lo que te quiero enseñar con esto? Jonás pagó un precio muy alto. Él pagó para alejarse de Dios. Pero cuando tú vuelves a Dios, cuando tú le pides volver,
Él se hace cargo de todos los gastos. Él va a cubrir todos los gastos. Él va a pagar lo que se tenga que pagar para que tú regreses. Cuando volvemos al camino del Señor, Él se hace cargo. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 6:33, poned primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y así como las historias para niños son formativas, para enseñar a los niños que deben obedecer a sus padres aunque no lo entiendan. Porque hay cosas que como padres no podemos explicarles a nuestros hijos, porque ni siquiera tienen la madurez para comprenderlas. Lo que esperamos es que simplemente obedezcan. El niño no debe entender al padre. El niño no debe entender a la madre. Debe obedecerla. Y todas las historias para niños llevan ese tipo de instrucción. Es lo que queremos dejar en nuestros hijos. Aquí vemos a Jonás que se comportó de una forma caprichosa, como un niño malcriado, como un niño que es inmaduro, irresponsable, durmiendo en una tormenta, donde además puso en peligro a todos los que estaban en la embarcación. La inmadurez de Jonás, el descansar en medio de una tormenta, puso en peligro no solamente el proyecto de vida para él, sino puso en peligro a todos los de la embarcación. Por el contrario, Jesús, durmiendo también en una tormenta, todos sus apóstoles, todos los que estaban a su alrededor estaban seguros. Es la diferencia de identificar qué tormenta estás viviendo. Y yo te pregunto hoy, ¿estás descansando en la tormenta, imitando a Jesús o imitando a Jonás? Porque las tormentas pueden parecer iguales, pero son muy diferentes. Una tormenta inevitable que la vamos a pasar con Cristo, que Cristo va a reprender los fundamentos del cielo y de la tierra para llevarte a un buen puerto, a una tormenta que era completamente innecesaria, completamente evitable. ¿Descansas como Jesús o descansas como Jonás? Y en el Nuevo Testamento el escritor de Hebreos le escribe a la iglesia, y pon mucha atención. Escucha esto como adulto, como una iglesia madura, porque en la Biblia se nos deja saber que cuando uno llega a Cristo, uno nace de nuevo, ¿no es cierto? Y cuando uno nace de nuevo, uno no nace grandote, ni maduro, ni fuertote, ni alto. Uno nace chiquito, es un bebé espiritual y va creciendo. En lo natural ese crecimiento es inevitable. Mientras tú alimentes al niño va a crecer. En lo espiritual no. En lo espiritual tú puedes ser un niño, una niñita espiritual, 50 años, 60 años. Hay gente que lleva 40 años reuniéndose en la iglesia y la Biblia, el apóstol Pablo va a decir, yo veo la iglesia y veo puro bebé. En lo natural veo hombres adultos, veo hombres viejos, veo hombres más jóvenes, pero en lo espiritual es una iglesia de puro bebé, de puro infante, todos traen pañal. Fíjate lo que escribió el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 12 en adelante, y con esto voy a acabar. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. Son como niños. Son como niños. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad, han desarrollado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mal. Yo confío hoy
Amada iglesia, que para nosotros hoy la historia de Jonás ha dejado de ser un cuento para niños. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.